Ya estamos de regreso con la segunda parte del programa Bitácora Social, aquí en las pantallas de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule, conversando ahora con el senador Andrés Saldívar, con quien estábamos en el bloque anterior haciendo un poco un repaso de la situación en la que se encuentra la reforma educacional, que es una de las 3 grandes reformas anunciadas por la presidenta y por las cuales ella fue elegida presidenta de este país. Pero no olvidemos que hubo otra que ya fue aprobada, donde estoy precisamente con quien es considerado el articulador de esa reforma, sin cuya intervención a lo mejor esta reforma no habría salido. Ahora está jugando también un rol en la educacional, pero quería preguntarle, don Andrés, usted tuvo una participación muy importante en el acuerdo finalmente que permitió que hubiese reforma tributaria. Algunos con el paso de algunos meses y sobre todo aquellos que no les gustó que les subieran un poquito los impuestos al tabaco, les subieran un poquito el alcohol. Todavía tal vez muy pronto para hacer algún balance de qué es lo que ha significado, pero si usted pudiera recordarnos qué es lo que significa esta reforma tributaria para el país. Mire, primera cosa, el país necesitaba una reforma tributaria, si acaso quiere hacer algunas reformas estructurales como la educación, si acaso quiere hacer una inversión fuerte como que hay que hacer en la salud. Aquí sabemos bien en la región del Maule el déficit que tenemos en materia de salud, en todos sentidos, tanto la primaria como la salud hospitalaria, el sistema del seguro, etcétera, etcétera. Y todo eso sabemos, ¿no es cierto?, que requiere recursos. Y la presidenta planteó una reforma tributaria, ¿no es cierto?, que se requería, ¿no es cierto?, transferir 8.200 millones de dólares en régimen de aquí a 4 años, a objeto de afrontar este tipo de reformas que había que hacer. Bueno, y eso hizo un planteamiento el gobierno, yo creo que al comienzo, y se cometió un error, yo lo dije, a lo mejor le faltó trabajo prelegislativo, y presentó un proyecto que recibió muchas observaciones, claro, mucho que fue aprobado en la Cámara de Diputados, y como yo creo que con un trabajo bastante leal, pero que cuando pasa al Senado nosotros nos damos cuenta, y lo habíamos advertido antes, incluso los propios diputados nuestros lo habían hecho ver, era un sistema brutalmente imposible de poder ser aplicado, o que podía adolecer de razones de constitucionalidad muy graves. Entonces, es lo que se llamaba, el núcleo del proyecto era lo que se llamaba una modificación al impuesto a la renta para pagar no sobre la renta retirada, sino que por lo que llamaba la renta atribuida, o sea, por toda la renta, por la retirada o no la retirada en materia de inversión. Y eso era un cambio bastante profundo. Después de mucha discusión, yo era partidario de otro sistema. Yo era partidario de un sistema equivalente a lo que se pasa en Estados Unidos o en Europa, la gran mayoría de los países desarrollados, que es un sistema en el cual se llama desintegrado. O sea que las empresas pagan un tributo y las personas pagan otro tributo. Pero no se mezclan una cosa con la otra. Tú hoy día te recibes, ¿no es cierto?, un dividendo de una sociedad, tienes que declararlo dentro de tus ingresos personales y declararme tú. Y eso yo creo que entonces, pero se tomó este otro camino. Y llegamos en definitiva después de una negociación bastante dura, ¿no es cierto? Incluso a mí me dijeron que yo iba como ser cocinero. No, pero después estaba el tema del padre de la guagua, ¿no? También, el padre de la alguien guagua. se atribuyó que era la paternidad, pero después no he visto que haya reclamado la paternidad. Bueno, en la cual sacamos una reforma tributaria, que yo quiero ser bien franco, es una reforma tributaria que mantiene un sistema tributario muy complejo, que va a rendir seguramente los 8.200 millones de dólares, en la cual, ¿no es cierto?, se sacó por unanimidad. Se aprobó tanto por la oposición como por el gobierno, por los parlamentarios del gobierno. Entonces, aquí no hay excusa de decir que uno estuviera en una buena y el otro estuviera en la mala. No. Y esa reforma va a permitir reunir los recursos. Lo que sí es efectivo, ¿no es cierto?, y pasa siempre. Cuando la gente tiene que pagar más impuestos, hay reacciones negativas. Claro. Ahora, esa reforma tributaria traía 2 tipos de impuestos. El impuesto a la renta, el impuesto a las rentas personales, y una serie de impuestos que yo llamé acompañantes, que son los impuestos que van más directos a la gente, ¿no? Al tabaco, al alcohol, a los vehículos, a las viviendas, claro, etcétera. Y eso, ¿no es cierto?, trajo como consecuencia en un comienzo que se dijo que este gravamen iba a golpear fundamentalmente a la clase media, lo cual yo creo que no es efectivo. Porque es cierto que hay impuestos correctivos, y uno muchas veces se hace aquí y en todas partes del mundo. El impuesto al tabaco, como se Le iba a decir que iban a dar paso a supuesto ampliación del mercado negro, cosa que no ha ocurrido. No ocurrió, no. No, y mira, si tú hoy día vas a comprar una cajetilla de cigarrillo en cualquier país europeo, vale 2 o 3 veces más que en Chile y en Estados Unidos, porque también han ido grabando con impuestos muy duros este tipo de consumo.
lo mismo que el tema de los alcoholes, ¿no es cierto? Bueno, pues siempre en los impuestos se graba algún interés, se afecta algún interés. ¿Pero usted se quedó conforme con el resultado, con lo que finalmente se transformó en ley? Sí, mira, yo creo conforme en el sentido, el primero que hubo un acuerdo tan amplio, lo cual le da fuerza a la reforma. Segundo, que yo creo que va a rendir, ya está rindiendo, el año 2015 va a rendir sobre 2.000 millones de dólares, lo cual eso posibilita muchas de las cosas que tenemos que hacer este año y el próximo año. Luego, ¿no es cierto?, yo creo que sí es cierto, y yo he hablado con la gente de Impuestos Internos, con el director y con el ministro de Hacienda, que lo que hay que hacer con este sistema de tributación de impuestos a la renta, que es muy complejo. Mira, hay que casi sacar un doctorado en la universidad para entenderlo, y lo entiende muy poca gente. Los auditores, los contadores auditores, gente muy especializada entiende el tema y más o menos entiende el tema. Yo algo entiendo también porque fui ministro de Hacienda, fui subsecretario de Hacienda, que he trabajado siempre mucho en los temas tributarios, pero a pesar de eso te digo con toda franqueza, no tengo todos los conocimientos necesarios como para decir yo soy un experto en materias tributarias. Entonces, aquí lo que hay que hacer con este sistema es hacer lo que yo llamo una simulación, que ponga en marcha blanca el sistema. Como esto va a empezar a regir lo relacionado con el impuesto a la renta al año 2017, de aquí al año 2017 tenemos que hacer una marcha blanca. Y yo incluso le decía al director de Impuestos Internos que aprovechara la declaración de impuestos que se va a hacer ahora, en abril, de común acuerdo con las empresas, como para hacer una simulación, ¿cómo se aplica? No para que se aplique inmediatamente el alza de impuestos, para más o menos saber para ver dónde están los temas. Y puede ser que haya algunos temas que haya que corregir, porque yo creo que, como digo, la reforma en materia tributaria ha sido muy alambicada y de muy poco entendimiento para la inmensa mayoría de la gente. Y la mayoría de la gente está esperando que Impuestos Internos le haga la declaración. Sí, claro. Y que te la entregue. Esta es su declaración. Don Andrés, viendo el tema, repasamos la reforma educacional, la reforma tributaria. Claro, en este gobierno de tanto anuncio de reforma, hay otra que está en ciernes y también se conversa, ustedes la van a revisar en el Parlamento, que es la famosa reforma al sistema binominal, que corresponde a una antigua demanda de la ciudadanía que siempre desde el año 90 para adelante ha estado diciendo hay que modificar la Constitución primero, el sistema binominal como la gran traba también para la modificación de la Constitución. 25 años en esta pelea por modificar lo que llamábamos el sistema binominal. Yo incluso mi gran pelea con la dictadura, cuando era presidente de la democracia cristiana, no sé, estoy siendo dirigente de la oposición al gobierno militar, fue uno de los temas que con más fuerza, cuando hicimos la negociación del año 90, con el propio gobierno militar que salía, uno de los temas que quisimos modificar fue el sistema binominal y no lo logramos porque el Pinochet, ¿no es cierto?, quería mantener amarrado el sistema. Después, ¿no es cierto?, pudimos lograr una cierta modificación con Ricardo Lagos, el 2005, de la Constitución del 80, que fue una Constitución impuesta, que tiene un pecado de origen, y modificamos muchas cosas, pero cuando llegamos a tratar de modificar el binominal, también no tuvimos los votos, no teníamos los votos por los senadores institucionales que había, y tampoco pudimos hacerlo. Ahora estamos a puerta de hacerlo, porque tenemos los 23 votos que se necesitan, ¿no es cierto?, para poder modificar. Y 25 años después, don Andrés. Bueno, 25 años después no vamos a lograr todavía lo que quisiéramos. No vamos a tener un sistema proporcional. Yo creo que, bueno, cuando venga la reforma ya más profunda de la educación, de la Constitución, seguramente este tema habrá que verlo. Porque aquí está primero el huevo de la gallina, como está primero modificar el binominal, después modificar la Constitución. Yo creo que el binominal, porque eso te va a permitir mayoría más clara y ciudadana. Entonces, aquí lo que se va a hacer, ¿no es cierto?, se va a corregir en parte el sistema binominal. No va a ser totalmente un sistema proporcional, pero va a ser mucho más aproximado a un sistema proporcional. Tuvimos los votos en la Cámara de Diputados y hoy día tenemos los votos en el Senado, pero también condicionados. ¿Por qué? Porque se producen también las situaciones propias de la lucha del interés que cada uno tiene en su propio territorio. Como hacer, ¿no es cierto?, en el caso de la región del Maule, en materia senatorial. La región del Maule está dividida en 2 circunscripciones. Correcto. Y elige 2 senadores por la norte y 2 senadores por la sur. Con la reforma del binominal va a ser una sola circunscripción, va a ser toda la región del Maule. ¿Y van a elegir el doble de comunas. Y vamos a elegir 5. Claro. O sea, vamos a elegir uno más. Pero te va a permitir mayor participación.
mayor posibilidad de proporcionalidad, porque el número imparte la edad. Pero hay otras circunscripciones que no logramos que sean la cuarta, como la sexta, va a tener nada más que 4, o 3. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? La metropolitana va a subir de 4 a 5, va a tener el mismo número de senadores que nosotros. Pero por otro lado, ¿no es cierto? Te dicen, bueno... cuando tenga más electores. No, pero por otro lado, la gente de Magallanes y Aysén, que son 2 regiones diferentes, dice, pero ¿por qué vamos a tener 2 nosotros? Nosotros éramos a elegir 3 senadores. Claro. ¿Por qué? Porque en Atacama van a elegir 3 y no 2. Entonces, es muy difícil compatibilizar los intereses de las regiones. Y yo creo que es una gracia el que podamos lograr que todos, por unanimidad de la nueva mayoría, más los independientes que nos acompañan, que aprobemos en los próximos días la reforma al sistema, que no es el óptimo de lo que uno quisiera, pero aproxima más a un sistema electoral más justo y más proporcional. Don Andrés, ¿y era necesario el aumento de los parlamentarios para dejarlo a todos contentos? ¿No había otro camino? No solo eso. Mira, primera cosa, no nos olvidemos que el año 70 éramos 50 senadores y 150 diputados. Y hoy día, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a tener 50 senadores y 155 diputados. Y el año 90, nosotros éramos 14 millones, 12 millones. El año 70 éramos 11 millones de habitantes, hoy día somos 16, 17 millones de habitantes, o mucho más número de electores. Entonces tampoco el número de parlamentarios nuestro no es un número exagerado, ni mucho menos en relación al número de habitantes en comparación con otros países. Ahora, lo que sí nosotros nos hemos comprometido a que este aumento no signifique un mayor gasto. Incluso yo estoy planteando y he planteado que una manera de disminuir el gasto es precisamente que el Parlamento no siga funcionando en Valparaíso. Sí, claro. Porque eso sí que provoca un incremento de gasto, el traslado de la gente, el traslado de los funcionarios de gobierno, 2 días o 3 días a la semana. ¿Y si existen 2 edificios además? Está el edificio Santiago Operativo. Bueno, sí, claro. Ahora, claro, la objeción que eso nos hace, ¿qué hacemos con el edificio? Bueno, siempre hay una manera de darle un destino. Yo creo que eso perfectamente puede ser la sede del gobierno regional, podría ser la sede de alguna de las empresas importantes, incluso de Codelco. Podríamos tener un gran centro de conferencias para Valparaíso. En realidad el Parlamento de Valparaíso no le ha aportado nada. Tú sabes, es verdad. Lo conoces tan bien como yo. Don Andrés, por último, antes de cerrar nuestro programa, quería aprovechar de preguntarle por algo que tenga que ver un poquito más con la región donde estamos, porque usted es senador por el Maule Norte, está mucho por acá, no solo articula los grandes acuerdos nacionales, también articula algunos acuerdos regionales que también son muy importantes. Se dice que estamos muy cerca de algún movimiento de cargos, de estructura, porque como en todo gobierno hay que hacer una evaluación en un minuto de cómo se ha hecho el trabajo, no solo en el gobierno, esto se hace aquí mismo en la universidad, y se puede rectificar o enmendar los rumbos. ¿Cómo cree usted que está la mano acá en el Maule? Mira, siempre los fines de año son tiempos de rumores. Así es. En general el rumor, ¿me entiendes? Si existiera sería muy famoso, pues el mundo entero anda detrás de los rumores. Yo personalmente creo que son muchos rumores. Ahora, yo creo que efectivamente todos los gobiernos, sobre todo ahora que los gobiernos son de 4 años, claro, requieren hacer alguna revisión. Pero la primera cosa, tienen que hacer una evaluación permanente. Sí, claro. Ahora, yo entiendo que seguramente por ser el fin de año, del primer año, debería haber alguna evaluación y podrá hacerse alguna evaluación. Pero yo sé, por lo que información que uno tiene, salvo que haya mucho hermetismo, que puede ser, no hay ningún cambio en este momento programado. Y lo veo muy difícil que pueda haber un sistema, algún tipo avance, un cambio, porque estamos en Navidad ya, vamos a llegar a Año Nuevo. Puede ser que a lo mejor la presidenta revise una facultad privada que tome la decisión, no sé, pero entramos el 1 de enero a una agenda electoral de tal naturaleza y de tal magnitud que no veo un gobierno provocando una rearticulación de su aparato de gestión de ministros, subsecretarios, no sé, intendentes, CRM, gobernadores. Y tenemos que darnos cuenta que nosotros el día 31 de enero tenemos que tener aprobada la reforma educacional. Mira, por sí mismo ya un trabajo. Segundo, el día 31 de diciembre tiene que entrar la reforma laboral. Correcto.
Luego tenemos metido el sistema binominal, tenemos que votarlo en la primera semana de enero o segunda. Sí. Entonces no veo en qué momento alguien pretendiera hacer un cambio de gobierno que pueda provocar una desarticulación que les permita afrontar la agenda legislativa. En ese caso yo creo que se provocaría un entorpecimiento. Si a mí tú me preguntas... ¿Cuál sería el momento? Yo creo que el momento... No, yo creo que la presidenta va a ser en cualquier momento, puede hacerlo hoy día, yo puedo estar totalmente equivocado. ¿No le gusta que la pauten? Es primera cosa y tiene razón, a ningún presidente de la República le gusta que lo pauten. Claro. Ahora, lo segundo, lo que sí yo es cierto, si va a haber un cambio, tiene que ser hecho, ¿no es cierto?, a más tardar antes de marzo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que darse cuenta que este hecho del rumor, toda la autoridad anda en saltona. Claro que sí. ¿Ah? Y le hacen broma, si acaso va a comer pan de Pascua, no va a comer pan de Pascua, ¿no es cierto? Algunos dicen si acaso van a llegar a la matrícula de sus hijos, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que no es bueno eso, porque eso hace que entonces la autoridad esté preocupada, si lo cambian, no lo cambian, que el rumor, que no... Y hay mucha gente muchas veces que hace circular rumores intencionados. Claro que mira, lo peor de todo que puede pasarle a una persona que la mencione como posible candidato a un cargo con nombre y apellido. Porque el momento dado que digan fulano va a ser él, ese dejó fuera, ese quedó fuera. Entonces, el que quiere descartar a alguien se debe preocupar, ¿no es cierto?, de dar los nombres que van a ser nominados y automáticamente esos nombres van a quedar fuera. Don Andrés, quiero darle las gracias por haber estado hoy aquí en los estudios, en realidad en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca, donde se está grabando Bitácora Social hoy. Gracias por haber venido al canal de televisión, que es el canal de televisión HD de la región del Maule. Muchas gracias por compartir con nosotros toda su mirada, su visión de la política y también de la situación política que está viviendo el país hoy. Yo le agradezco una cosa, te quiero decir con toda claridad. Yo soy una persona que me siento un parte integrante de la región del Maule. Yo llevo más de 50 y tantos años aquí en la región del Maule. La familia de mi mujer, donde la encontré, fue aquí en Maule. Me siento partícipe de ella. Y la verdad las cosas, siempre lo he dicho. Yo debería haber sido senador por el Maule el año 73. Y no lo fui porque el Partido Demócrata Cristiano me dijo que tenía que irme al norte, a Atacama y Coquimbo, donde había sido Frei padre senador, porque era una pelea más difícil que la de acá. Acá era más fácil sacarla en ese tiempo. Y después en 90 también. Yo estaba nominado por Talca y Patricio Elwin, éramos dos posibles candidatos a la presidencia. Patricio Elwin, cuando fue proclamado candidato a la presidencia, me dijo que me tenía que ir de candidato a Santiago porque la pelea era bastante difícil, la discusión de elegir era entre Ricardo Lagos y el que hablaba. Bueno, yo fui allá y me sacaron de Talca. Y bueno, voy a terminar mis días aquí en la región del Maule, donde pertenezco. Muchísimas gracias, de aquí lo quieren mucho, sabemos que la gente lo quiere mucho, así es que muchas gracias por haber venido y usted que está en su casa también me despido agradeciéndole la audiencia y haber estado aquí mirando este programa Bitácora Social. Desde ya los dejo invitados para una próxima edición aquí en las pantallas de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule.